Juan Antonio López Benedí, doctor en Educación de Valores y licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, además de escritor. Nos visita en Gotemburgo para compartir sus conocimientos en interesantes talleres relacionados con el desarrollo personal y profesional. Talleres en interpretación de los sueños, valores en el aula y la familia, manejo del estrés, fantasía y relaciones, inteligencia intuitiva, motivación y automotivación. Para complementar esta información, ver alguno de sus videos en YouTube a su nombre, Juan Antonio López Benedí. A continuación, audio con el relato de Juan Antonio y la motivación de su visita a Gotemburgo. Veamos entonces. Bueno, pues he venido a presentar aquí en Gotemburgo una serie de talleres y seminarios y también algunas consultas de asesoramiento personal sobre los temas que son de mi especialidad, que tienen que ver con los valores, tienen que ver con la inteligencia emocional. Y eso lo hago en distintos aspectos. Hay personas que ya me conocían de cursos que habían hecho conmigo en otras épocas y también cursos online, y por eso surgió la eventualidad y la necesidad de venir aquí a Gotemburgo a hacer algo presencial para que otras personas pudieran participar de ello. ¿De qué son los cursos? Como he dicho antes, de inteligencia emocional y trabajo con valores, que es mi especialidad académica. Yo estoy trabajando en la formación de profesores para la educación en valores en distintos lugares del mundo, algo que es ahora de carácter prioritario, según se declaró las Naciones Unidas en el 2005. Pero hay una serie de paradojas en este tema de la educación en valores, por eso es importante entenderlo bien. Casi todos los grupos o casi todos los, las religiones, grupos políticos, tienen una serie de valores y están transmitiendo sus valores. Sobre todo, por ejemplo, en el cristianismo ahora se están defendiendo los valores cristianos en un mundo de incertidumbre. Pero la cuestión es que vivimos en una multiculturalidad. Y en esa multiculturalidad a veces los grupos los valores que se defienden desde un determinado grupo a veces entran en conflicto con los de otro, por desgracia. Porque los valores en sí son valores humanos. Sin embargo, cuando un grupo los abandera, a veces se convierte en objeto de enfrentamiento con otros, y esa ha sido la historia de la humanidad y la historia de nuestras guerras. Por eso es muy importante trabajar los valores y observarlos desde un aspecto de la multiculturalidad, que respete las distintas orientaciones culturales, políticas, creencias religiosas, y que se haga el énfasis en el desarrollo de los valores humanos, que es en realidad el sentido de la educación. Educar para que cada persona pueda desarrollar lo mejor de sí mismo. Este es el punto clave, que parece muy sencillo, pero en realidad está muy enrevesado. Y por eso es por lo que vamos a entrar en esta problemática, en esta cuestión, y ofrecer alternativas. Para la comunidad, una radio comunitaria, 19 de abril en el 106.3. Bueno, por la forma práctica en que trabajo con estos aspectos de recuperación, asentamiento y desarrollo de valores, es partiendo de la inteligencia emocional. En la inteligencia emocional hay un punto fundamental, que es el autoconocimiento. Y para que una persona pueda transmitir y compartir, enriquecer la sociedad donde vive con sus valores, tiene que conocerse. Por eso debe empezar por ahí. Desde el autoconocimiento se puede pasar a la autoestima. Es decir, no simplemente tienes que conocer cuál es tu cultura de origen, cuáles son tus pensamientos, tus objetivos de vida, sino que también tienes que poder valorarlo. Es decir, reconocer y de forma coherente cuáles son tus valores, aquello que te hace valioso como persona, porque solo en el momento en que nos sentimos valiosos como persona, es decir, tenemos auténtica autoestima, entonces solo podemos aportar, compartir, integrarnos en una sociedad donde enriquecemos nuestro entorno. No solo somos parásitos que nos aprovechamos de circunstancias, sino que enriquecemos. Y este es el punto clave, que en el mundo todavía es
algo que hay que mejorar. Necesitamos saber todos, de todas las culturas, de todos los países, que las personas que piensan o son diferentes por cuestión de raza, creencias o cualquier otro tipo de condición, no son la amenaza, sino la oportunidad. Por eso está reconocer en todos el valor, reconocer en nosotros el valor para poder compartirlo, reconocer en los demás el valor para poder enriquecernos también, desarrollando un mundo nuevo que todos necesitamos. En esto es en lo que estoy trabajando y en esto es en lo que todavía hay posibilidades, si alguna persona estuviera interesada, en colaborar a través de charlas o a través de asesoramiento personal, porque también esto lo aplico en el mundo de las empresas, corporaciones, instituciones. No solo universitarias, sino también comerciales, otro tipo. Porque en todas partes este elemento de la educación de valores de forma profunda, de hacerlo no desde una ideología, ni desde una religión o desde una creencia determinada, sino desde el sentido más humano, desde esa inteligencia emocional, desde ese autoconocimiento, desde esa autoestima profunda, es un elemento esencial para que nuestro mundo pueda seguir adelante, para que nosotros podamos vivir cada día, para que podamos seguir sonriendo y no nos amarguemos con una serie de conflictos, de elementos del entorno que entran en contradicción con nuestros objetivos de vida, con nuestros ideales o nuestros sueños, sino que todo eso sea coherente, porque eso es la sociedad que necesitamos, una sociedad de coherencia, donde cada persona sea coherente consigo misma y de esa coherencia nos enriquezcamos todos y vivamos en un mundo cada vez mejor. Sigamos disfrutando de 19 de abril, su radio 106.3 FM. Bueno, de forma concreta, cada persona está viviendo hoy en día, no solo aquí, en muchos sitios, la incertidumbre ante eso que llaman crisis. Pero eso le repercute en forma personal y familiar, con una incertidumbre de objetivos de vida, con una incertidumbre en cuanto a sus relaciones, con una incertidumbre con respecto a la educación de sus hijos, con una sensación de incertidumbre también porque tiene o porque no tiene trabajo, porque está en coherencia con lo que desea hacer en su vida o no, o simplemente trabaja para ganar un dinero y sobrevivir. Esas situaciones que a veces generan contradicciones internas nos llevan al estrés, nos llevan a la desmotivación, nos llevan al cansancio, nos llevan a la depresión. Y es en esto en lo que yo estoy aportando concretamente a algunas personas asesoramiento, alternativas y soluciones para poder ayudar a que vivan un poco mejor, porque cada vez es más necesario. Y es más necesario para que podamos estar bien, para que nos podamos querer, en lugar de matarnos entre nosotros. Cuando una persona se siente mal, tiende a ser más agresiva con las demás personas con las que convive, o en una forma inmediata en sus relaciones, en su entorno familiar, o en su entorno de trabajo, o entorno social. Cuando una persona se siente bien, es más flexible, más tolerante, y puede transmitir mejores sensaciones a los demás, además de que puede disfrutar ella misma de sus estándares de vida. Por eso es muy importante que cada persona pueda encontrar su coherencia en sus propios valores, en sus relaciones y en su forma de dirigir su vida. Este es el punto clave. Esto es lo que estamos trabajando en los talleres y también en los asesoramientos personales, porque hay personas que prefieren trabajar problemas muy específicos de manera concreta, es como el asesoramiento personal o coaching, como se suele llamar ahora, para hacerlo personalmente y no solo en talleres, para reservar la intimidad. Bien, pues esto es, en la medida en que esos problemas están más concretos, se pueden solucionar más rápidamente y con más facilidad. Y toda la clave es buscar la coherencia, sentir el valor y desarrollarlo. Cuando una persona se siente valiosa y está en paz, entonces brilla por sí misma. Para la comunidad, una radio comunitaria, 19 de abril en el 106.3. Bien, entonces, esta cuestión que estamos tratando de los valores, el sentido que tiene hoy aquí, en Suecia, en Gotemburgo, concretamente, es porque esta ciudad, este país, es un país multicultural, donde se han ido integrando una serie de pueblos, de personas de distintos orígenes que hoy conviven aquí. Y conviven todavía manteniendo sus propias orientaciones, visiones, creencias, culturas, tradiciones.
y todo eso debe integrarse. Ahora bien, la cuestión es que a veces se piensa que para poder integrarlo hay que elegir entre dejar la cultura de origen para adquirir una nueva que sea mejor. Lo que yo estoy planteando fundamentalmente es entender que la multiculturalidad no es un problema en sí mismo donde haya que elegir, sino que es una gran ventaja, donde todos podemos salir enriquecidos, y que ese es nuestro futuro. Que la sociedad sueca, en este caso, asumiendo todas las peculiaridades que vienen a través de las personas que traen su propia idiosincrasia, su cultura, su formación, su forma de ver el mundo, pueda generar una sociedad mejor, más enriquecida. Esa es la clave. Ahora bien, ¿cómo se consigue eso? Pues el primer punto es que las personas tienen que tener reconocimiento de valor en sí mismos. Cuando una persona viene de otro país, a veces trae una especie de complejo de inferioridad, porque ha tenido que salir huyendo, o ha tenido que buscar mejores condiciones económicas, o de lo que sea, o por una intransigencia política. Y eso genera a veces una pérdida de valor en la persona. Lo importante es entender que, sean cuales sean las causas que hacen que una persona tenga que salir de su país, eso no es malo, sino que eso sigue siendo valioso, la persona sigue siendo valiosa, y ese reconocimiento de valor es el que le va a dotar de la autoestima suficiente para poder aportar en el entorno social en el que vive ahora aquí. Si alguien evita hablar o se esconde o tiene la sensación de que tiene que esconder aquello que le ha traído aquí porque lo considera como malo, como poco valioso, pues entonces ya ahí mismo se empieza a generar una especie de conflicto que dará lugar a la sectorización o al estrangulamiento de determinados elementos culturales y al mismo tiempo a la pérdida de autoestima en muchas personas que repercute en otros aspectos. Hechos locales. Bajo la conducción y responsabilidad de Raúl Carrasco Novoa.